Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a comenzar, ya oró Osvaldo, así que vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 42, para terminar el capítulo 2 de Hechos. Hechos 2, 42 al 47, 43 y 47, perdón. ¿Ya lo tiene? Ok, voy a leer, dice la palabra de Dios así. ¿Cómo dice el título? La vida de los primeros cristianos. Estamos aprendiendo a la iglesia de ese entonces, se le llama primitiva por primera, no porque estaban así primitivos, sino por primera. Dice así en el 43, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas, ¿qué dice? Y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? El Espíritu Santo pues nos ayude a dirigir, a estar en esta palabra, meditando en ella. Vamos a ver primero que estos pasajes nos están hablando de la edad de oro de la iglesia cristiana, de la edad de oro, la mejor edad que ha tenido la iglesia. Si usted busca la iglesia perfecta, es la que más se le asemeja, está en Hechos capítulo 2. Amén. Ahorita no hay iglesias que se conformen tanto a ese modelo. Y es por eso que las iglesias cristianas están en decadencia. ¿Por qué? Porque no se asemejan a cómo comenzamos. Vamos a ver varias cosas. Primero, la edad de oro de la iglesia nos muestra dos cosas: que ellos tenían un efecto en el pueblo y también tenían un efecto en la iglesia adentro. Primero vamos a ver en el 43 que ellos, a través de lo que hacían, de lo que era la iglesia, empezó a causar temor. ¿A dónde dice? ¿Y sobrevino temor a quién? Así que ese es el efecto de una iglesia de la edad de oro, de la iglesia primera, que la gente se daba cuenta de esa iglesia y se asombraba, porque era una iglesia que se mantenía cerca del pueblo, que no lo rechazaba, por decir así, sino que se mantuvo cerca de los demás judíos, que incluso mataron a Cristo, y aún así ellos se mantenían cerca de ellos. Vamos a ver primero, vamos a estudiar la palabra temor, ¿verdad? Fíjense bien ahí, vamos a estudiar primero por qué un no cristiano teme a Dios. Amén. Lucas 12:5, ¿qué dice? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, no sé qué. Dice así la palabra de Dios. Ahí dice claramente a quién debes temer. Pero os enseñaré a quién debes, ¿qué dice? Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar el nombre. Si os digo, a este que dice, temed. Le está hablando Jesucristo a la gente y le está diciendo a la gente común. Y él les dice, ¿saben qué? ¿Saben a quién le deben de tener miedo? No al hombre, a la carne y hueso, no a los fantasmas y esas cosas. A quien le deberían de tener miedo es a Dios, porque él, después de que ya has muerto, te mira y tiene poder o para echarte al infierno o para llevarte a la gloria con él. Eso es complicado. Y ahorita nuestros mensajes son un poquito más suavecitos, ¿verdad? Con la gente, casi no hablamos del infierno, pero ahí está claramente expresado que Jesús dice que Dios tiene el poder, ¿para qué? Para echar a alguien, ¿a dónde? Así que una persona puede temer a Dios porque puede ser que Dios la envíe al infierno. Ahora, ¿un cristiano tiene que temer eso? No, porque tú ya no puedes ir al infierno, porque Romanos 8:1 ¿qué dice? Ninguna condenación. ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo. O sea,
Satanás no te puede atormentar con te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. No puedes, ¿verdad? Tienes que creerle a Dios, no al diablo. El Dios te dice, yo te voy a llevar al cielo. ¿Qué dijo Juan 14:6? ¿Quién se acuerda de ese texto? Famosísimo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Tú estás en Cristo, tú sigues a Cristo, tú vas al cielo. Pero aquí dice que los que no lo sigan, en el 12, ¿qué dice? Los van a ir ¿a dónde? Al infierno. Claramente Jesús no se tapa la boca, no lo dice quedito, lo dice recio y lo dice con autoridad. Teman a Dios, que es el que puede mandar a alguien al infierno. Ahora, puede pasar que tú pienses que eres creyente, que estás sentado aquí y en realidad no sigues a Cristo. Ahí sí es diferente. Tienes que tener temor de saber que eres cristiano, de que tú puedes ir al cielo con Él. ¿Por qué teme el no creyente? Porque puede. ¿Por qué debería temer a Dios el no creyente? O sea, cuando la gente miraba todos esos milagros y a la iglesia le empezaba a dar temor. Oh no, todo lo que dice Cristo, todo lo que dicen los apóstoles es verdad, entonces yo me puedo ir al infierno. Y ese temor lo llevaba a arrepentirse. Es triste que por temor la gente se arrepienta, pero la verdad es que así sucedía en el principio. Hebreos 10:31 también habla de los no creyentes y de por qué deben de tener miedo. Fíjense lo que dice allí en Hebreos, capítulo ¿qué? 10:31. Dice así: horrenda cosa es caer en las manos de ¿quién? Y el contexto es similar al de Lucas 12. El de Lucas 12 dice que teman a Dios, que tiene la capacidad o el poder o la autoridad, la soberanía de poder mandar a alguien al infierno. Y aquí dice también, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, está hablando el autor de Hebreos y dice, cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos de ¿qué? El Dios vivo. O sea, cuando Dios quiere bendecir, sus manos amorosas bendicen por doquier. Pero cuando Dios tiene que castigar, ha creado el infierno. Y es horroroso el asunto aquí. Y hay gente que le molesta esta palabra y quieren eliminar eso de la Biblia y no quieren saber nada de un Dios que puede mandar a una persona al infierno. Pero la verdad, que alguien que ha ofendido a Dios, merece eso y más. Pero Dios solamente ha dado el infierno para el castigo eterno. Ahora, ¿por qué un creyente debería temer a Dios? Ya vimos por qué el incrédulo debe temer a Dios. Ahora, ¿por qué usted y yo debemos tener un temor a Dios? Un temor sano, un temor reverente. Ahora, usted debe preguntarse, a ver hermano, ¿hay temor sano? Pues sí, hay temor sano. Un temor reverente es como el asunto de que estás en tu casa y haces algo que no es apropiado y temes a tus padres, no temes que te vayan a matar, no te van a matar, ¿verdad? Son tus papás, ¿no? Pero temes, ¿no? Temes ¿por qué? Porque tu conciencia y tu espíritu, así con Dios, sabemos que hay un Dios en el cielo, y a veces hasta la gente le decimos así, ¿no? Pero hay un Dios. Cuando sentimos injusticia o algo decimos, ¿qué decimos? Hay un Dios, vas a ver, ¿no? O sea, Dios va a juzgar esto. Y ve ahí en el texto, ahí mismo en Hebreos, busque el 12, versos 12, 28 a 29. Ahí ya le hablan a los creyentes y les dice acerca de Dios. Había unos creyentes que estaban jugando con la fe. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Había quienes cristianos en la iglesia de los hebreos que estaban jugando con la fe, tenían un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Aquí en la iglesia, en las reuniones eran creyentes, pero fuera de las reuniones no eran creyentes. Y el apóstol que escribe Hebreos se pone bien estricto, bien duro, y fíjense lo que le dice a los creyentes. 28, ¿ya lo tienen? Así que recibiendo nosotros un reino, que dice, tengamos que primeramente, sea agradecido, usted va a ir al cielo, usted recibió el reino, qué bueno, gracias a Dios. Por eso venimos hoy domingo aquí a darle gracias a Dios que se dignó en su maravillosa omnipotencia, omnipresencia, su maravilloso nombre, a buscarnos a nosotros viles pecadores. Perdón por los de viles y pecadores. Pero fíjense lo que dice ahí. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. ¿Sí? Que tú debes tener temor de Dios y decir, parece que como cristianos
en algunas iglesias lo que les enseñan es en cuanto creen, ya no le tienen que temer a Dios porque ya eres salvo, no hay ninguna condenación, pero tienes que andarte con cuidado, en el sentido de que Dios no te va a lanzar un rayo ni nada, pero Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pues no puedo andar ahí jugándole al cristiano, que Dios, tienes que entender que con Dios no es un juego. Métete a la fe y métete en cintura, como decimos, y sigue a Dios vivo, como dice la Escritura. Ahora fíjese el 29, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Y en ese contexto el fuego es un fuego que purifica, ¿verdad? Que tú llevas el oro, ustedes saben que lo calientan a temperaturas tremendas y empieza a salir lo de arriba. El oro, el fuego prueba qué es oro y qué es escoria, ¿verdad? Por eso a muchos de nosotros nos vienen pruebas. Si mantiene firme en la prueba, usted era oro. Y si no se mantiene firme en la prueba, usted era escoria. Ahí se oye feo. Amén, amén. Ahora, tiene sus efectos positivos cuando Dios nos prueba en el fuego y nos mete. El temor tiene por lo menos unos 5 efectos positivos en el cristiano. Amén. Por ejemplo, vaya conmigo a Proverbios 1:7. ¿Se acuerda? Se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe de memoria? Amén. ¿Quién dijo amén? El principio de la sabiduría es el temor de ¿qué? Parecería insensato. Y la gente nos ha presentado que tenerle a Dios, que tenerle temor reverente, que tenerle respeto a Dios no está bien. Pero la Biblia está plagada de pasajes. Está plagada de pasajes que nos enseñan lo contrario. Nos enseñan que tenerle temorcito a Dios es correcto. De querer andar bien en sus caminos. No así cuando una persona se porta y se mete a la despachatez y empieza con el pecadito aquí, con el pecadito allá, mirando en el celular cositas, mensajeándose quizá con alguna mujer que no es su esposa, quizá mirando algunas películas inapropiadas, quizá vistiéndose de calabaza el 31 de octubre, no sé, cosas que pueden pasar, ¿no? Y sin embargo, dice aquí que el temor a Jehová, que dice, es el principio de ¿qué? ¿Quieres ser sabio? Tenle temor no al hombre, sino a Dios. ¿No? Hay gente que le tiene miedo a sus papás. Ay, se van a dar cuenta. Al pastor. Ay, se va a dar cuenta el pastor que dice. Olvídate. Tenle temor solamente a quién. A Dios. Si le tuviéramos temor a Dios, ahí cuando estamos en oscuro, a punto de hacer esa cosa que no debemos hacer como cristianos, ahí en oscuro, cuando nadie está, como no le tienes miedo ni temor a Dios, pues lo haces. Porque no está papá, no está el pastor, no está nadie que te vea. Entonces, como no le tienes temor a Dios, te lo brincas. Pero si le tuvieras temor a Dios, ¿qué pasaría? No está mi mamá, no está mi papá, no está el pastor, no está el fulanito, no está mi esposa, no está mi esposo. Yo estoy solo aquí con ese celular. Yo no debo hablar con estas personas y mejor, ¿sabes qué? Le tengo temor no a la gente, sino a Dios. Amén. Es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Hay gente sabia porque sabe temerle a Dios. Dice Proverbios 8:13. Ahora vayan conmigo a Proverbios 8:13. Vamos a estar en Proverbios. Todos están en Proverbios. Tenerle temor al Señor, un temor reverente, un respeto a Dios, te ayuda a mantenerte firme en el pecado, que es lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero lo dice la palabra de Dios. Proverbios 8, ¿qué dice? 13. El temor de Jehová es aborrecer, ¿qué dice? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice? Aborrece. Ahí da una lista de lo que uno tiene que aborrecer. ¿Qué es temer a Dios? Es aborrecer al mal y meterte, más bien, entender que Dios va contigo a todos lados. Tienes temor a un Dios todopoderoso que te acompaña, que como dice el Salmo 139, sabes mi sentarme, mi levantarme, mi caminar, hasta cuando duermo, sabes mis pensamientos, y aunque me vaya a lo más lejos de la tierra, ahí vas tú. ¿Aborreces el mal? Porque temes a Dios.
Si temieras a Dios, aborrecerías, ¿qué dice? El mal. Ahora, ahí mismo en Proverbios dice que el temor de Jehová nos llena de vida. Vamos a ver ahí qué dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará, ¿qué dice? ¿Quieres mirar a tus nietos? ¿Quieres mirar a tus bisnietos? ¿Quieres vivir en salud tu vejez? Necesitas temerle a Dios. ¿Sí me explico? Necesitas temerle a Dios. No a los hombres, no al marido, no a la esposa, no a la gente, no a los suegros. Bueno, a eso sí. Téngale temor a Dios. Téngale temor a Dios. Amén. Vamos a Proverbios ahí mismo en el 14:26. También trae fruto para nuestras vidas. Proverbios 14:26. ¿Ya lo tiene? Dice así: en el temor de Jehová está la fuerte ¿qué dice? Y la esperanza tendrán sus hijos. Como dice también el Nuevo Testamento, en el amor no hay temor. O sea, cuando tú estás con Dios y estás bien y tu conciencia está tranquila, ¿por qué tienes temor? Pero cuando nos pasa algo y andamos mal y sabemos que en lo oscurito hicimos algo, ¿verdad? Hicimos algo inapropiado, nadie nos ha descubierto, pero Dios nos vio. Amén. Entonces cuando sucede una cosa, cuando te habla el doctor y te dice, oiga, miré una manchita en la radiografía y no es de café, tú dices, empieza tu conciencia, es que no, si es por lo que hice el otro día, la gente empieza a despertarse de la conciencia porque el temor de Dios viene, pero después, cuando nosotros podríamos estar bien antes si le temiéramos a quién, a Dios. Fíjense también ahí, en la última, también, ¿usted quiere tener dinero? Amén. ¿Quién no? ¿Verdad? ¿Alguien quiere dinero aquí? Todos tenemos. Pero parte de que nosotros nos vaya bien y que tengamos prosperidad económica, no así de que le busquemos a Dios solo por conveniencia, pero parte del temor a Dios es que tengas tu dinerito para lo básico, como dice la Escritura. No me des mucho para no olvidarme de ti, pero no me des poco, ¿para qué? Para no renegar de tu santo nombre, no blasfemar tu nombre, como dice aquí mismo en Proverbios. Pero ¿qué dice Proverbios 22:4? Vaya conmigo ahí. Fíjense lo que dice ahí. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor ¿a qué? ¿Temes a Dios? Vas a empezar a mirar ese fruto. ¿Por qué? Eso yo lo veo en mi propia vida y lo veo en la vida de muchos hermanos. Antes gastábamos en vinos, en drogas, en cosas así. Cuando ya nuestro dinero no se va para allá, se va para la familia. ¿Por qué? Porque ahora temes ¿a quién? A Dios. Sabes que tu dinero no se puede ir a lo corrompido, sabes que tu dinero no puede apoyar ciertas causas. Ayer me platicaba Carlos en el camino, cuando estábamos platicando, fue conmigo allá a predicar al centro de rehabilitación, y en una de esas me platicó, pastor, a mí lo que me duele de las personas que llegan es que a veces te piden dinero para drogarse. Ahora, él tiene temor de Dios, ¿y qué hizo? No te voy a dar para eso. Te invito a una torta, te invito a esto, te invito a aquello, pero, o sea, de comer, pero droga no te puedo dar. Eso es porque él tiene ¿qué? Temor de Dios. Entonces ahí empieza. Ahora, él ya tiene para darle a sus amigos, para compartirles. Y antes, cuando él estaba en la misma situación que ellos, pues ¿qué era cómo lo tenía el diablo? Pobre. ¿Por qué? Porque gasta sin temor ¿de qué? Aún tu dinero cuando lo tomas y dices, ¿qué voy a hacer con este dinero? Lo voy a gastar con temor ¿de quién? De Dios. Así que si vas a gastar, como yo a veces le bromeo con mi esposa y le digo, no, tú nada más me pides para tus vanidades. Pues usted sabe que mi esposa no es mucho de vanidad, o sea, no se pinta el pelo, no. A veces le digo, oye, te llevo a pintar el pelo. No, yo no quiero pintarme el pelo, ya sí estoy bien. Y no tiene así como que mucha vanidad, ¿verdad? Pero a veces le digo, no, es que todo nuestro dinero se va en tus vanidades, porque no es cierto, ¿verdad? Porque no gasta en eso.
pero hay mucha gente que se va y gasta en sus vanidades. No estoy diciendo que las hermanas no se arreglen, eso, ojo, estoy diciendo solamente un ejemplo de que a veces la gente malgasta su dinero, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Le sobrevino temor, ¿qué dice? A todas. ¿A cuántas personas? Ahora, ya vimos la división del temor. El temor que tenían los incrédulos era, todo se está cumpliendo, Dios me va a echar al infierno, ¿no? Y los creyentes tenían un temor reverente que les llevaba a obrar cosas buenas, milagros, sanidades, que les llevaba a ayudar a la gente económicamente, ¿me explico? Entonces su temor los llevaba a ser diferentes. Cuando nosotros evaluemos nuestra propia vida, y solo hagas una pregunta: ¿realmente le temo a Dios? ¿Tengo temor reverente a Dios? Y véalo en base a cómo vive. ¿Cómo vive? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Cómo le contesta a su esposo? O su esposo, ¿cómo le contesta a usted? O sea, ¿cómo es su vida? ¿Tiene temor de Dios? ¿Con qué regularidad voy a la iglesia? ¿Con qué regularidad leo la Biblia? ¿Con qué regularidad oro? Y entonces contestes esa pregunta: ¿temo a Dios o no temo a Dios? ¿O simplemente vivo como si Dios no existiera? Amén. Vamos a ir a la Biblia en Hechos. Estamos estudiando Hechos 2:43. ¿Se va conmigo? ¿Ya lo tienen? Y sobrevino temor a todas ¿qué? Personas, creyentes y no creyentes. Y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Ahora, aquí Dios tiene un propósito claro con los milagros, las maravillas y señales que están haciendo los apóstoles para que la gente crea, y aparte la gente empezó a tener temor porque empezaron a ver milagros y prodigios y cosas que los apóstoles hacían y la gente se quedó fascinada. ¿Por qué? Porque la gente estaba, oh no, y les despertó la conciencia, como ya dije, a los incrédulos, oh no, todo se está cumpliendo, Dios me puede mandar al infierno. Y a los creyentes, un temor que les llevaba a servir, a adorar, a orar, a alabar a Dios más. Amén. Y eso es lo que pasaba. Pero Dios, ¿qué propósito tiene con estar haciendo esas señales y maravillas? El propósito que tiene Dios es claro. Dios se quiere revelar a la gente a través de estos hermanos apóstoles que estaban haciendo estas señales. Ojo, un milagro no es para exalzar al apóstol, sino para exalzar o revelar a quién. Ahora, la iglesia actual está siempre con su corazón en el hombre. ¡Oh, qué Casluna, que Guillermo Maldonado, que tienen poder para sanar! Y entonces nuestra vista se va al hombre. No se va a quién. ¿Para qué Dios hacía las señales y maravillas? Para que la gente tuviera temor de quién, de Dios. Por eso el Señor ha dejado de hacerlas, porque ¿sabe qué? La gente, a pesar de ver las señales y maravillas, la gente seguía corrompiéndose y corrompiéndose y corrompiéndose, porque no les basta. La gente quiere ver milagros asombrosos, pero ¿para qué? La gente miró milagros asombrosos con Jesucristo, ¿y sabe qué hicieron con él? Lo mataron. No alcanzó eso, pero un milagro sí les transformó cuando vieron a Jesús resucitado después de que lo habían matado. Ese milagro es en el que debe descansar tu fe. Amén. Ahora vaya conmigo ahí. También el Señor quiere establecer que los apóstoles tienen esa autoridad. Ahora fíjense en el verso 43, dice: las señales eran hechas ¿por quién? ¿Por María? ¿Por San Judas Tadeo? No, ¿por quiénes eran hechas las? Por los apóstoles. Había 3,120 personas contadas hasta ahorita, de los 3,000 que se convirtieron a los 120 que había, entre los cuales estaba, según 1:14 de Hechos, 1:14, estaba María, sus hijos, los apóstoles y 120 hermanos. Así que, o eran 120 en total, más los 3,000, son 3,120 personas. Pero los que hacían los milagros no eran esos, eran los apóstoles. Después vendría Felipe, y después vendría Esteban a hacer milagros como ellos, muy cercanos a los apóstoles.
Pero no crea que todos los cristianos estaban haciendo por acá milagros y todo. Nada más eran los apóstoles para darles credibilidad de que habían estado ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Amén? Así que no diga, hermano, ven, yo quiero sanar. Realmente si usted no es o era uno de esos apóstoles, realmente no va a poder. Mejor ore, como dice Santiago 5, ahora nos ha pedido que si hay algún enfermo, oremos como iglesia y hasta le podemos poner aceite, el símbolo del Espíritu Santo. Santiago capítulo 5 así lo dice, ¿amén? Así que vemos una fuente apostólica, no en María, que estaba presente, no en los demás, sino solamente en ¿quién? Los apóstoles. Otra vez, su fe debe de estar en la palabra apostólica, que ahorita está aquí, en Jesucristo, pero jamás en un hombre, o en un apóstol, o en un papa, o en nadie, solamente en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar al verso 44. Dice, vimos allá el efecto que tiene la iglesia de la edad de oro en el pueblo en general, pero ahora vamos a ver exactamente qué pasaba en la iglesia. Amén. Dice la Biblia, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común ¿cuántas cosas? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. A eso, hermanos, en la actualidad se le conoce como comunismo. Comunismo es cuando se preocupan por el bien común. Ahora está manchado el comunismo porque lo han tomado los hombres y le han dado, primero que nada, los que siguen el comunismo son ateos. No creen en Dios, como China, no quiere saber nada con él porque su sistema político es comunista. Quieren supuestamente le dan Cuba también. Prohíben las iglesias, prohíben porque todo debe ser parejo según ellos. Y no lo cumplen, ¿verdad? Y sin embargo aquí había como un tipo de comunismo. Todos estaban a favor de todos y todos vendían para darle a los hermanos en necesidad. Era un tipo de comunismo sano. Por eso yo puse aquí un comunismo sano, basado en la fe. Fíjense en el verso 44. Todos los que habían ¿qué? Creído. O sea, su comunismo se basaba en ¿qué? En que tenían una misma ¿qué? Fe. Por lo tanto es contrario al comunismo político que ahora conocemos de Cuba, de China, de Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque aquí ellos basaban en la fe y en el temor a Dios. Amén. Ahora vaya conmigo ahí también. Estaba basado en que vivían juntos. ¿Cómo vivían? Juntos. En ese tiempo se reunían mucho se reunían. No es como ahora que nos reunimos una vez a la semana, bueno, todos los que vienen el miércoles ahora, y nos pesa. Hay a quienes se les nota que les pesa 2 horas a la semana. Aquí se reunían cada día, todos los días, a adorar el santo nombre de Dios. Todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Por eso les dije al principio, nuestra iglesia y las iglesias actuales están muy lejos de la primera iglesia que se fundó por los apóstoles. Para ellos no había cosa más importante que estar alabando a Dios cuando salían de sus trabajos. Pero ahora estamos demasiado ocupados y demasiado cansados y demasiado enfadados por seguir a Dios. Ve ahí en el verso 44 dice, estaban como y tenían todas las cosas en común, no se dividían por cosas, tenían una misma visión. ¿Cuál era su visión? Jesucristo. Amén. Entonces esa iglesia es un modelo, porque no existe actualmente ni esta iglesia, ni ninguna iglesia siquiera se le llega tantito a esta iglesia apostólica. Por eso se le llama la época de oro. ¿De qué? De la iglesia cristiana primitiva. Entonces ahí estaban en el 45, vean conmigo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, no se confunda aquí porque algunos se confunden con este pasaje. Piensan que todos iban y vendían sus casas, se quedaban en la calle y juntos se hicieron como una comunidad. Eso no fue así. ¿Por qué lo sé? Por el contexto inmediato, posterior. Vean el mismo 46.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cómo que en las casas si ya habían vendido sus propiedades? Así que no vendieron sus casas donde ellos vivían, sino las casas que posiblemente tenían extra o demás. Y solamente aquellas personas que podían hacerlo para darle a aquellas personas que no tenían, a las más pobres. Pero esto ya es un desapego a lo material, a que seas capaz de vender una casa, una propiedad, para darle a alguien. Eso es complicado en nuestro tiempo, ¿sí o no? Aunque tengas 2 o 3 casas, no es normal que la iglesia actúe así. Si a veces no le puedes ayudar o cooperar 20 veces, ni siquiera damos el diezmo a la iglesia, para que les digo algo. Cuando nosotros vemos a esta gente cristiana del primer siglo, de la primera iglesia, despojándose de lo material, sin quedarse sin su casa, obvio, para poderle dar a ellos, a los hermanos. ¿Por qué sé que no se quedaban sin casa también en Hechos 12:12? No lo busques, se lo voy a platicar. Pero Hechos 12:12 nos dice que Pedro estaba encerrado y los hermanos estaban en una casa de María, la mamá de Juan Marcos, y ahí estaban en la casa, y los hermanos estaban en la casa orando tremendo, orando al Señor, orando con mucha fuerza, sin parar, sin nada de que hay que ir al baño, nada, estaban orando allá adentro, ¿no? Estaban en oración, y en eso Dios contestó la oración, mandó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. ¿No se acuerdan de eso? Le abrió, le dijo, tápate con tu manto, o sea que lo hizo invisible, el ángel. Y le abrió la puerta. Le dijo, pasa por el medio de los guardias, pero como llevaba su capa, ¿qué pasó? No lo vieron, por lo tanto lo hizo ¿qué? Invisible a ellos. Y salió, y llegó a esa casa, y dice que claramente el 12:12 que llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Por lo tanto, si aquí habían vendido sus propiedades, ¿cómo es que todavía María tenía una propiedad? ¿Sí me explico? Entonces, cuando leamos la Biblia, no nos dejemos ir por la primera impresión, no quiere decir que se quedaron en la calle. Por eso dice la Biblia, ayuda a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes casa y le ayudas a otro. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, algo que me llama la atención en el verso 46 dice que perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Qué interesante, porque pareciera que ser cristiano era que ellos rápido se desapegaron del judaísmo. Y no fue así. Ellos, los 3000 y los hermanos, iban al templo, que los mismos judíos iban a adorar a Dios, pero empezaron a chocar. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos empezaron a decir Cristo, Cristo, Cristo cuando estaban en el templo. Y acá empezaban a decir no, Jehová, Jehová, Jehová. Y empezaban como que a haber fricciones. Eso lo vemos en el capítulo 6 y capítulo 7 de Hechos, que después vamos a estudiar. Con Esteban estaba en el templo y de pronto empezó a predicar. Y su predicación empezó a molestar a los otros judíos que también estaban en el templo o saliendo del templo, donde quiera que estaban, pero estaban en la misma relación judía, seguían las mismas tradiciones todavía. No había habido el total desapego de ellos. ¿Dónde estaban? En el templo. Ahora, perseverando unánimes, la importancia de permanecer, se oye feo, está en manada, ¿verdad? Unánimes, juntos. Hay quienes se quedan en su casa y dicen, no, pues es que Dios está en todos lados, hermano, así que me quedé a orar, pero leí la Biblia, me quedé y oí música de Marcos Witt y de no sé qué. Pero aquí dice que perseveraban, ¿cómo? Unánimes, o sea que juntos. Estas reuniones son bíblicas, están establecidas, nadie se le ocurrió al pastor y ya no, eran cosas que se tienen que hacer unánimes. Perseveramos, juntos perseveramos, cada domingo, cada miércoles, cada día de oración, a estar con el Señor, a estar escuchando la palabra, a entonar los hermosos cantos. Estuvo muy bonita la alabanza, muy preciosa, gracias a mis hermanos de la alabanza. Y estaba usted y yo aquí adorando ¿a quién? A nuestro Dios. Así que es muy importante mantenernos unánimes, perseverando en manada, como dice la Biblia. Los nuevos cristianos pretendían, dice la Biblia, no separarse del judaísmo. Ahora vaya conmigo ahí, donde dice, y partiendo el pan en las casas, comía juntos con alegría y sencillez de ¿qué? Los nuevos cristianos también se mantenían con sus egos apagados. ¿Qué es eso? Es lo que está diciendo ahí. Iban a las casas, pero iban sencillos.
sencillitos, iban tranquilos, no iban, oh, yo soy el pastor Jorge López, o sea, no sé si se explicó. Ellos iban, nadie era más que nadie, por eso digo que era un comunismo, era una comunidad que se mantenían todos en un mismo estatus. Los apóstoles no eran, oh, somos los apóstoles del Señor, abran paso. No sé si se explicó. Siervos, todos eran iguales delante de Dios, aunque los apóstoles cumplían una función, todos eran iguales, ¿verdad? Por eso en las iglesias debemos mantener eso. No hagamos a los pastores más. Tampoco se trata de perder respeto porque tienen un mandato en la iglesia, tienen un lugar, ¿verdad? En la iglesia, pero no los hagamos así como que, los pastores, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Ahora, les digo porque ocurre, ¿verdad? La gente se tiene pastolatría, o sea, y está mal, pues, porque necesitamos ser iguales todos, somos creyentes. Si el pastor tiene una función, si el pastor es como el director de este lugar, tiene que decir ciertas cosas, pero no es más, no está más ungido que tú, no tiene más poder que tú, no tiene más, no le dieron más sangre que Cristo, no, es igual el tipo, ¿verdad? Bueno, eso creo, ¿verdad? ¿Sí lo ve conmigo o no? Dice, los nuevos cristianos estaban apagados en sus egos, no eran más ni menos, eran simplemente hermanos todos. Amén. Y voy a terminar con el 47. Había un crecimiento en 3 áreas, gracias a que la iglesia funcionaba con esta armonía. Había 3 resultados buenos. Primero que nada, la gente terminó alabando a quién. ¿Alababan a quién? Al hombre, al pastor, al apóstol Nazo, Joaquín Aarón, al apóstol fulanito, al Papa Juan Pablo II, tercero, quinto, el que sea, a San Chilaquil, a quien sea, ¿no? Perdón por lo de Chilaquil. Pero San Pascual bailó, ¿no? Señor, le reprenda, la palabra de Dios dice que solo a Dios se debe alabar y a Él solo se debe servir. Y teniendo el favor con todo, ¿qué? El pueblo. El resultado es un buen testimonio delante de quién? Que la gente que miraba a los cristianos, mira, están en el templo cada día. Les daban testimonio. Mira, se ayudan unos a otros. No que se molestan unos a otros, se muerden unos a otros, ¿verdad? Eso es complicado en las iglesias actualmente. Se cae gordo con aquel y hay que estarlos ahí en que ni se junten porque se arma la campana. Entonces, necesitamos cuidar eso, el testimonio, la gente mira, el pueblo alaba. ¿Por qué? Porque ven la armonía de quién? De la iglesia. Si llega un nuevo, salúdelo, platique con él, somos hermanos, el Espíritu Santo está en él, está en usted, vamos, somos cristianos. Hay gente que entra y como sale, nadie ni lo pega ni lo saluda, cada quien está con su ego, cada quien o ya tiene sus amistades. Vamos, hermanos, vamos a tratar de cumplir esta palabra y ser como la iglesia primera. Amén. Que deje su mentalidad un ratito y, a ver, hermano, ¿cómo está? Qué bueno que vino, que le hable bien, qué bueno que está aquí, no sé, cualquier cosa que le ocurra. Saludos, Dios le bendiga, quiero un chulo, la tiendita, no sé. Y por último, el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En algunas iglesias, esta es la razón por la que no crecen. No crecemos. La razón es, ¿para qué Dios va a poner a alguien en la iglesia si usted y yo lo vamos a sacar a patadas? ¿Para qué Dios va a poner a alguien en la iglesia si va a ver el mal testimonio que tenemos y qué va a decir esa persona? Pues se va a ir. Y siempre le decimos, Señor, haz crecer a nuestra iglesia. Señor, queremos que nuestra iglesia crezca. Dice Dios, primero crece tú. Y cuando crezcas tú, cuando sepas valorar al hermanito, a la hermanita que yo te mando, siempre nos mandan a los más pequeños, o sea, para valorarlos. ¿Y qué pasamos? ¿Qué hacemos? Dice Dios, no, yo mando gente y tú la corres. La corres cuando le pides dinero y no le pagas. ¿Sí me explico? ¿Dónde he visto eso? La corres cuando llega a la iglesia y ni la pelas, entra y sale como si nada. No viene en 2 o 3 domingos y ni siquiera eres digno que es trabajo del pastor. Lo ves en la calle, en el tianguis y tú deberías decir, hermano, el otro día en la iglesia no te he visto, ¿todo bien?
Tan fácil como decir eso, pero no. Ni me saluda, yo tampoco. Y créanme. Hijos de Dios, por Dios. ¿Cuántos nos falta, verdad, hermanos? ¿Cuántos nos falta volver a nuestros orígenes? Dejar de ser egoístas y tratar de conectarnos con los que estamos aquí. ¿Cuántos nos falta? Y si usted se pregunta, ¿Dios nos va a llamar cuentas de las personas que entran a esta iglesia y se van por nuestro mal testimonio? Yo no estoy entendiendo, por nuestro mal testimonio. ¿Nos va a llamar a cuentas? Sí, porque Él es el que los manda. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, el Señor nos ayude. A lo mejor nos conviene hacer los ateos. Ponemos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la dirección para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, realmente es complicado. Tú sabes que es complicado vivir la fe cristiana como es. Pero sabemos también que tenemos al Espíritu Santo, como dice tu palabra, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Tú nos has dicho que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, mora en nuestro cuerpo. Así que danos la capacidad de amar a los demás, la capacidad de desprendernos de un bien material, incluso para ayudar a otros. La capacidad de perseverar en el templo, en la oración, de darle prioridad, de que nos guste estarte alabando y bendiciendo. Ahora, Señor, solamente te damos 2 días a la semana de reunión. Y esos hermanos te daban cada día, y no les daba flojera, y no estaban flojeando, sino que estaban perseverando en ti, Señor. Oh Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, termino con este anuncio breve. El miércoles no hay oración aquí. Nos vamos a ir de aquí a la iglesia del pastor Rodis. Amén. Pues nos vamos a ir y vamos a salir de aquí a las 5 de la tarde. Vamos a ir allá, va a haber un culto especial para orar juntos por todo eso del Halloween. Aunque no crean, en ese día hay muchos lugares, en muchas zonas donde hacen misas negras, misas satánicas, misas donde invocan a Satanás. Y ese día nosotros vamos a invocar a Dios. Amén. Vamos a invocar a Dios, vamos a alabar a Dios con muchas alabanzas. Va a haber predicación y va a estar muy hermoso. Necesitamos ir y necesitamos que nos apoyen yendo. Amén, con sus vehículos, con ustedes, vamos para acompañar y que pongan su bien material para el bien de todos. Amén. Y por lo tanto, como no hay el miércoles, va a haber el martes va a haber oración para aquí en esta iglesia. Martes a las 7 de la noche, como días, ¿cómo se puede decir? Exclusivo, que no ha pasado otro día que se repone la oración, pero esta semana va a ser así. Dios les bendiga y recuerden que hay damas el sábado.